damos la bienvenida a este Encuentro Nacional de Derecho Civil 2014. Rogamos a los asistentes que por favor apaguen sus celulares o los pongan en modo silencio para no interrumpir la exposición de este encuentro. Señores miembros de la Mesa de Honor y participantes del evento, la Facultad de Derecho les da la cordial bienvenida al Encuentro Nacional de Derecho Civil 2014 que se organiza en nuestra Casa de Estudios e Investigación por parte del Centro de Investigación en Derecho Civil. Hace mucho tiempo, hace 30 años, entró en vigencia el actual ordenamiento civil, inspirado en principios humanistas como la defensa de la persona humana, el bien común, la libertad y la solidaridad. Hoy queremos conmemorar dicho acontecimiento con este evento académico, proponiendo el debate de los siguientes temas civiles. El 30 de octubre, o sea, hoy mismo, vamos a ver 3 temas. El título preliminar del Código Civil, nuevos alcances y modificatoria, el Código Civil y su importancia con la Ley de Títulos Valores, el acto jurídico a propósito del 5º Pleno Casatorio. El día de mañana se van a ver los siguientes temas: los contratos, análisis de los contratos civiles modernos, determinación del nexo causal en la responsabilidad civil, límite entre la responsabilidad contractual y la extracontractual. Cada exposición tendrá una duración de 20 minutos y 5 minutos para los comentarios, luego de lo cual se dará oportunidad de formular las preguntas a los expositores. Si ustedes tienen para formular alguna pregunta, alcanzan las hojas de preguntas a la señorita y eso va a ser leído y contestado por los expositores en su momento. Finalmente, procederemos a elaborar las conclusiones del evento. Participan en la presente mesa de debate los siguientes expositores. Hoy día, jueves 30 de octubre, en el tema del título preliminar del Código Civil estarán presentes el doctor Marcos Ibaceta Mariño, abogado por la Universidad San Martín de Porres, estudios concluidos de doctorado en Derecho, profesor de nuestra Casa de Estudios. El doctor Jorge Beltrán Pacheco, abogado por la Universidad Católica del Perú, con estudio de doctorado en Derecho y también profesor universitario. El doctor Luigi Renan Causo Loaiza, abogado por la Universidad de Lima y estudios concluidos de maestría en Derecho Civil y Comercial, también profesor universitario. Y el doctor Harold Ignacio Ojeda, abogado por la Universidad de Lima y estudios de maestría en Derecho Civil y Comercial, representante de la comunidad peruana de Derecho. Eso con relación a la primera mesa relacionada al título preliminar. Con relación a la segunda mesa, el Código Civil y la Ley de Títulos Valores, tenemos 2 expositores. El doctor Vicente Walde Jauregui, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, candidato a doctor por la misma Casa de Estudios, profesor universitario y vocal supremo civil. Y el doctor Cristian Cárdenas Manrique, abogado por nuestra Casa de Estudios y con maestría en Derecho Constitucional, también profesor de la Universidad San Martín de Porres. En la tercera mesa, el acto jurídico sobre el 5º Pleno Casatorio, estarán 3 expositores. El doctor Miguel Ángel Rivera Gamboa, abogado con maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, vocal superior civil. El doctor Jorge Leiva Saavedra, abogado por la Universidad Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Civil y Comercial por la misma Casa de Estudios y profesor universitario. Y finalmente, el doctor Lorenzo Espinosa Oscanoa, abogado por la Universidad San Martín de Porres, con estudios concluidos de doctorado en Derecho, profesor de nuestra Casa de Estudios y responsable del Centro de Investigación en Derecho Civil. A continuación, vamos a dar inicio a la primera mesa, denominada, como les dije, título preliminar del Código Civil, nuevos alcances y modificatorias. Dejo en el uso de la palabra al doctor Lorenzo Espinosa Oscanoa, responsable del Centro de Investigación en Derecho Civil. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas noches, miembros de la mesa de debate, señores participantes de este encuentro por los 30 años de Derecho Civil, de vigencia del Derecho Civil. El Centro de Investigación en Derecho Civil ha considerado necesario generar este espacio de debate, de reflexión y, cómo no,
de crítica a las distintas pues, situaciones problemáticas que han venido sucediendo en este devenir de las 3 décadas. En 2 jornadas sería prácticamente imposible desarrollar, ¿sí?, todos los libros del Código Civil. Hemos incidido en las situaciones problemáticas y temas que señala el doctor Canales, y en ello vamos a centrar nuestro debate, reflexión, crítica. Entonces, en nombre de las autoridades, el señor decano de esta facultad, el director del Instituto de Investigación Jurídica, de los integrantes del Centro de Investigación en Derecho Civil, no declarar inaugurado, sino de repente declarar esa satisfacción de que finalmente nuestra casa de estudios, también así como en materia penal, tiene pues alguna postura, posición o generar alguna corriente en materia del derecho civil. Entonces, efectivamente, como ya se dijo, estos principios que rigen, o que esperamos sigan rigiendo el Código Civil, como son los de la defensa de la persona humana, la promoción del bien común y la solidaridad con los sectores vulnerables, efectivamente marquen un derrotero en lo que significa a lo que sean pues no 30 años más, sino hasta cuando sea necesario que esta norma esté vigente, y precisamente este debate permita de esa reflexión incidir pues en esos puntos o situaciones problemáticas que finalmente nos lleven pues a las soluciones prácticas de problemas sociales, económicos. El derecho, lo jurídico no es un fin en sí mismo, no olvidemos ello. En realidad, el fin es dar solución a situaciones sociales, económicas presentes en la realidad. Sin más, quisiera dejar en el uso de la palabra al doctor Harold Ignacio, que va a moderar esta primera mesa de debates. Con un fuerte aplauso, no para quien habla, sino para todos ustedes por su concurrencia y para nuestra casa de estudios, declaramos pues aperturado este debate. Muchas gracias. Muy buenas noches. Como bien el doctor Lorenzo señalaba, son 30 años de vigencia del Código Civil y no podemos dejar de tocar el título preliminar del Código Civil, que es materia de esta primera mesa. Muchos de nosotros, cuando somos alumnos, en muchos casos de ustedes que todavía lo son, lo ven como introducción a las ciencias jurídicas. Ahí se analiza lo que es el título preliminar del Código Civil, donde están principios básicos como el ius et curia, el tema de las buenas costumbres y demás. Es muy importante recalcar que, bueno, en esta parte del continente ya Argentina ha sacado un nuevo Código Civil y nosotros estamos mirando esos cambios, esas modificatorias y demás, pero antes de ver esos temas es importante aterrizar a nuestra realidad lo que nosotros tenemos y el preámbulo de nuestro Código Civil, que es el título preliminar. Dejo en el uso de la palabra al doctor Beltrán Pacheco para sus comentarios respectivos. Muy buenas noches con todos ustedes. Ante todo, agradecido por la invitación extensiva a mi persona y además sumamente satisfecho de compartirla con académicos como los quienes me acompañan, y en especial un amigo como el doctor Marcos Ibaceta. Particularmente, bueno, yo siempre he sido uno de los invitados al análisis del Código Civil y siempre he dicho que soy uno de los invitados aguafiestas, porque mi posición siempre ha sido crítica hacia la legislación, pero no una crítica destructiva, sino una crítica reconstructiva. Particularmente porque el tiempo se me ha entregado de una manera muy puntual y no quiero vulnerarlo, bien, voy a presentar un cuadro comparativo entre lo que tenemos y lo que se quiere tener y lo que se podría tener. Lo que tenemos es, en el título preliminar, 10 artículos. 10 artículos que yo los podría agrupar en 3 criterios. Tenemos artículos vinculados a la teoría general del derecho relacionada a la norma jurídica, artículos relacionados
con el tema 2, que vendría a ser procesal elemental, algo así podríamos titularlo, y un tema 3 que tiene que ver con anomalías de la teoría general del derecho. Y lo explico así. Primer tema, sobre lo que concierne a la teoría general del derecho sobre aspectos normativos. El artículo primero del título preliminar refiere a la derogación normativa. El artículo tercero del título preliminar refiere a la aplicación de las normas en el tiempo y la teoría de los hechos cumplidos. El artículo cuarto del título preliminar refiere a la restricción de la aplicación analógica cuando son normas limitativas o restrictivas de derechos. El artículo noveno hace referencia a la supletoriedad en la aplicación del Código Civil peruano. Y el artículo 10º refiere a los vacíos normativos y la responsabilidad que tienen las autoridades de suplirlos. En el segundo grupo tenemos las anomalías. Vamos a poner primero las anomalías. El artículo segundo hace referencia al ejercicio abusivo del derecho. El artículo quinto alude a la nulidad, conocida por muchos como nulidad tácita, ante la vulneración de normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Y para finalizar en lo que concierne a la tercera agrupación, que vendría a ser aspectos de carácter procesal aparentemente, tenemos el artículo sexto, relativo al interés para actuar, legítimo interés económico y moral, el artículo séptimo sobre la aplicación que el juez tiene que hacer de la norma, aunque ésta no haya sido invocada, y el artículo octavo sobre que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley. La primera pregunta que surge en este diagnóstico es: ¿cómo hemos hecho esta unión? O sea, ¿cuáles han sido los criterios para reunir en un título preliminar estos tres conjuntos de dispositivos? Hemos visto teoría general, norma jurídica, anomalías del derecho y particularmente el tema de carácter, entre comillas, procesal. La pregunta la respondería de la siguiente manera. En primer lugar, el título preliminar tiene que reconocerse como un conjunto de dispositivos que implica la exposición de fundamentos. Número uno, no exclusivamente del derecho civil. Si queremos decir que el título preliminar del Código Civil peruano es un título únicamente para el derecho civil, estamos equivocados. Porque casualmente el artículo 9 de este título preliminar sostiene que se trasciende el ámbito civil y la aplicación para otras ramas del derecho siempre que no se afecte su naturaleza. Además, ¿cómo podemos decir que es propio del derecho civil normas como la derogación normativa, como la aplicación de normas en el tiempo, como por ejemplo el tema de los defectos normativos, la analogía? ¿Ese es propio del derecho civil o es propio de la teoría general del derecho? Tal es el caso que se ha propuesto que no deberíamos tener un título preliminar como este dentro del Código Civil y darle una autonomía, una suerte de ley específica de teoría general del derecho. Ahora, defectos. ¿Qué defectos lo hemos visto a lo largo de los tiempos, a lo largo de los 30 años de este Código Civil? En la derogación normativa, el artículo primero obvia dos problemas que las normas jurídicas normalmente tienen: la anomia normativa y la disnomia normativa. La anomia, que es la pérdida de poder de la norma jurídica, y la disnomia, que es la contradicción que hay entre dispositivos legales. Y eso lo vemos con frecuencia en la teoría de la argumentación jurídica. En el artículo segundo sobre abuso del derecho o ejercicio abusivo del derecho, primero, la confusión que siempre se tiene entre abuso del derecho y ejercicio abusivo del derecho. No es lo mismo. Porque el abuso del derecho implica utilizar la ciencia jurídica para los favores de un grupo usurpador, de una autoridad usurpadora, que no es el caso. Acá estamos hablando de la titularidad de un derecho que se ejerce disfuncionalmente.
¿Y qué se olvida? El ejercicio abusivo del deber. También existe el ejercicio abusivo del deber y no está previsto en ninguna disposición. El maestro y amigo Carlos Fernández Cesarego siempre nos dice en conferencias, la Constitución incluso reconoce derechos para los ciudadanos, nunca deberes. ¿Y por qué? ¿Por qué no hay una enumeración de deberes también? ¿Acaso no se puede abusar en el ejercicio de un deber? Evidentemente que sí. Ejercicio abusivo de un deber, que es distinto al ejercicio abusivo de un derecho. En lo que concierne a la aplicación de las normas en el tiempo, no obstante, el artículo 3 del título preliminar reconoce la teoría de los hechos cumplidos, aplicación inmediata del dispositivo legal a los hechos, situaciones y relaciones vigentes al momento de su existencia. Tenemos una contradicción en el propio Código Civil entre los artículos 2021 y 2022. Además de la aplicación del artículo 62 de la Constitución, que reconoce la teoría de los derechos adquiridos. Excepcionalmente, se dice excepcionalmente, para la aplicación de la libertad de contratar, según las normas vigentes al momento de la contratación. El artículo 4 del título preliminar, aplicación analógica restringida, particularmente, ¿por qué hablamos solamente de analogía y no hablamos de interpretación? Las reglas de interpretación de nuestro Código Civil son pobrísimas. Si hablamos de interpretación en el Código Civil peruano y nos remitimos al libro de acto jurídico, tenemos el artículo 168, 169 y 170, las cuales el 168 es copia del Código Civil alemán, el 169 del Código Civil francés y el 170 del Código Civil italiano. O sea, no tenemos identidad dogmática. Artículo 5 del título preliminar, se habla de la nulidad. Es nulo el acto jurídico contrario a normas que interesan al orden público y las buenas costumbres. Y hay toda una confrontación entre la inexistencia del negocio jurídico y la nulidad tácita. Si se habla de inexistencia del negocio jurídico, como se va a hablar más tarde, de la impugnación, este quinto pleno casatorio, ahí se hace referencia a la categoría de la inexistencia. No podemos hablar de nulidad virtual. Mi estimado amigo, que en paz descanse, Lizardo Taboada Córdoba, siempre sostenía que la categoría de la inexistencia y la teoría de la nulidad virtual son contradictorias entre sí. Y el pleno casatorio que se ha aprobado, el quinto pleno casatorio, refiere a la categoría de la inexistencia. Total, o reconocemos la teoría de la inexistencia o la de nulidad virtual. Y la pregunta es, ¿esta nulidad virtual tiene que estar en el título preliminar? Artículo 6, interés para obrar. Particularmente, el legítimo interés para obrar económico-moral, aquí también hay todo un debate. Es distinta la categoría de la teoría general del derecho civil, interés, del interés para obrar. Son completamente diferentes. El interés refiere a la valoración que tenemos sobre los hechos y circunstancias que nos rodean para la satisfacción de nuestras necesidades. Esa es la elemental definición de Vigliassi, Natolio, Busnelli y Breccia sobre lo que es la teoría de los intereses. El interés para hablar es totalmente distinto, es agotar todo mecanismo preliminar para poder acudir al órgano jurisdiccional, que no guarda la relación con lo que concierne a la titularidad de un interés, sustento del negocio jurídico, de los contratos y de las obligaciones. El artículo 7 del título preliminar, particularmente mal ubicado, no debería estar aquí, en un código civil, entre comillas, la aplicación del juez y la norma, al igual que el artículo 8, sobre que los jueces no pueden dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley, que creo que también está en el título preliminar del Código Procesal Civil, que está reconocido en el Código Civil. Entonces, ¿qué nos falta? Porque les dije, una cosa es lo que está, lo que falta y lo que debería estar. El día 14 de abril del año 2011 se publicó en el Diario Oficial Peruano un proyecto de reforma del Código Civil peruano, de la última comisión que se concibió para esto. Y entre las propuestas de reforma, les digo prácticamente, primero, quieren introducir el principio de la buena fe dentro del título preliminar. El principio de la buena fe está reconocido en el artículo 1362 del Código Civil, dentro de la teoría general de los contratos en el libro Fuentes de las Obligaciones. Dice que los contratos deben interpretarse según las reglas de la buena fe. Pero se olvidan de la común intención de las partes. Particularmente el artículo 1362 del Código Civil peruano es una copia del Código Civil italiano. Y el Código Civil italiano reconoce un criterio de interpretación mixto. Buena fe, que es traída de Alemania, la Truglaven, y la común intención de las partes, que es propio del derecho
francés, voluntarismo. Si vamos a reconocer a la buena fe, no entiendo por qué hay que reconocerla como título preliminar. O sea, si no la tenemos en el título preliminar, ¿obviamos la buena fe? Si la buena fe es el sustento de la diligencia, no tendría que estar reconocida. En segundo lugar, tendríamos que estar con la común intención de las partes. Se quiere introducir en el abuso del derecho, en el ejercicio abusivo del derecho, se quiere colocar que el plazo para el ejercicio de la pretensión derivada del ejercicio abusivo del derecho prescribe a los 2 años. Bueno, como si fuese una pretensión de responsabilidad extracontractual. Porque los 2 años están en el artículo 2001, ¿no? Numeral 2, relativo a la prescripción de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Que no se puede hablar de ejercicios abusivos del derecho en inejecución de obligaciones? Claramente que sí. El acreedor puede abusar de su derecho de crédito. Ya Díez Picasso, cuando hace referencia a los contenidos de la relación jurídica obligatoria, establece que un acreedor puede abusar de su posición como acreedor y para eso tiene el deudor el derecho a enervar cualquier tipo de acto abusivo del acreedor. ¿Puede haber un ejercicio abusivo del derecho dentro de un supuesto de inejecución de obligaciones y prescribiría a los 2 años? Si es un supuesto derivado de inejecución de obligaciones, debería prescribir a los 10 años, que es el plazo para el ejercicio de la pretensión derivada de la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. Se quiere introducir la teoría de la fraude a la ley. El fraude a la ley quiere ser introducido en este proyecto también en el artículo 2, como un artículo 2C. El fraude a la ley no es igual que el ejercicio abusivo del derecho, son totalmente distintos. El fraude a la ley es utilizar la ley en sí misma con un propósito desnaturalizador, mas no con un propósito de exceso. Se parecen mucho, pero no son lo mismo. Y bueno, en todo caso, me parece que estamos excediéndonos con querer regular todo aquello que existe. Finalmente, se quiere introducir la teoría de los actos propios dentro del título preliminar. Nadie puede invocar en un momento presente aquello que en el pasado lo ejerció de una manera distinta. Es decir, hay que tener coherencia con nuestro comportamiento. Miren, a grosso modo, si me preguntasen a mí si tuviésemos que tener un título preliminar regulado, particularmente, no sé si voy a ser muy exagerado con lo que voy a decir, yo votaría por no tener un título preliminar. Porque los principios del derecho, lo más elemental de la teoría general del derecho, no tiene que estar regulada para poder ser aplicada. Nosotros no podemos vivir esa enfermedad codificadora de que todo tiene que estar tipificado para poder ejercerlo. Ahí está la grandeza de la magistratura para la jurisprudencia y para la interpretación basada en la doctrina, basada en las máximas de la experiencia, basada en el conocimiento de lo más elemental del derecho. Vamos a imaginarnos rápidamente, sin abusar del tiempo, creo que ya me quedan 2 o 3 minutos. Si no estuviese regulado el título preliminar, ¿qué? ¿No podríamos hablar del ejercicio abusivo del derecho? Si no estuviese regulado el título preliminar, ¿no podríamos hablar de la teoría de los hechos cumplidos? Si no tuviéramos regulado el título preliminar, ¿no podríamos hacer ejercicio de la nulidad en el contexto de aquellos supuestos no tipificados como nulos? Hay normas que interesan al orden público y las buenas costumbres, como el matrimonio entre personas, entre varón y mujer. Si hay 2 personas del mismo sexo que se quieren casar, ¿el matrimonio es válido o nulo? No existe una norma en el Código Civil que diga que el matrimonio entre persona varón y varón o mujer y mujer es nulo, pero se entiende que la definición del matrimonio en el Código Civil peruano es una norma que interesa al orden público y las buenas costumbres. Por tanto, no se puede desnaturalizar. Tendría que estar prevista, como lo está en el título preliminar, para poder invocarse. Yo no lo creo. Yo creo más bien en que debemos nosotros tratar de enriquecer la interpretación. Cuando tuve la oportunidad de estar en España para los estudios relativos a la argumentación jurídica, se me dijo, y lo repito, que la norma jurídica no es el texto del dispositivo legal, que la norma jurídica es el resultado de la labor interpretativa.
Por eso que la norma jurídica puede ser variada según el espacio y el tiempo. Por tanto, los jueces son creadores de normas jurídicas. Los aplicadores, como nosotros, somos creadores de normas jurídicas. Y esa está en la riqueza de la interpretación. Simplemente, en mi último minuto, siempre cuando a un civilista le dicen los temas generales que se van a tocar, siempre nos pica la curiosidad para opinar, aunque sea en 60 segundos, algunas cosas. Por favor, eliminen el artículo 1233, de que se puede hablar de un susodicho pago mediante títulos valores. Por favor, si tuviera el tiempo de decirlo, lo diría con mayor profundidad. En lo que concierne a los límites de la responsabilidad civil, yo soy creyente en 6 sistemas de responsabilidad civil: precontractual, contractual puro, postcontractual, inejecución de obligaciones, extracontractual y por actos jurídicos unilaterales. Yo no creo en la posición de mi estimado y gran amigo Juan Espinosa o Olenka Bulco de la unificación de la responsabilidad civil. Para nada, porque si bien las funciones se pueden compartir, los elementos y el análisis es completamente distinto. Es completamente diferente. Y sobre el tema particularmente de la relación causal, como lo dijimos en un Congreso Nacional de Derecho Civil en Tacna, la teoría de la relación causal no tiene que estar prevista en el Código Civil, en responsabilidad civil. Eso debe dejarse a la libertad del juez. Se aplica la teoría de la causa próxima, causa adecuada, causa preponderante o causa eficiente. Finalmente, es propio de la naturaleza hablar de causa y efecto. No podemos restringir el estudio de la causalidad a algo que esté escrito en el texto, porque el 1985 dice causa adecuada, tenemos que simplemente aplicar la teoría de la causa adecuada. No es correcto. Por eso que hay tantos casos de responsabilidad médica que no se solucionan. Y porque el artículo 1321 no dice nada sobre la teoría de la relación causal, tenemos que aplicar la teoría de causa adecuada por extensión, menos todavía, porque desnaturaliza la esencia de las obligaciones. Eso hay que dejarlo al caso concreto. Bueno, eso es todo por mí, no quiero abusar del tiempo. Mi estimado amigo Marcos tiene que hacer también, me ha pedido puntualidad también en los espacios. Nuevamente agradezco a la mesa por este espacio que me ha brindado y espero que las ideas que haya vertido hayan sido simplemente una reflexión que ayude a mejor aplicar el Código Civil en estos 30 años que viene cumpliendo. Muchísimas gracias. Siguiendo con el programa, no sin antes señalar que en la parte de la codificación del título preliminar estoy de acuerdo con usted, doctor, que no debería incluirse dentro del Código Civil, ya que nuestro título preliminar no solamente regula aspectos del Código Civil, sino regula aspectos de otras áreas del derecho y debería estar en un cuerpo separado. Habiendo dicho esto, dejo el uso de la palabra al doctor Luigi Causo. Buenas noches al público asistente y a los organizadores del presente encuentro. Como muy bien lo decía el doctor Jorge Beltrán Pacheco, efectivamente las normas del título preliminar más está dirigida hacia otras áreas de derecho más que al tema del área civil, ¿no? Lo que a mí me ha tocado, lo que voy a exponer esta noche es respecto al tema de la derogación de la ley, ¿no? Como muy bien señala el artículo primero del título preliminar, señala que la ley se deroga solo por otra ley. Esto no es tan cierto porque en realidad una ley, puede ser derogada, si bien es cierto, por otra ley, pero también una ley puede ser derogada por una sentencia del Tribunal Constitucional que declara su ilegalidad o su inconstitucionalidad, ¿no? La derogación se produce por declaración expresa, por incompatibilidad entre la nueva ley, la anterior, o cuando la materia de esta es íntegramente regulada por aquella, ¿no? Por la derogación, señala el artículo primero, de una ley no recobran vigencia las que ella hubiere derogado, ¿no? Sí, pues esto es aplicando, o sea, derogando una norma, se supone que esta pierde vigencia, ¿no? Y ahí justamente se genera un problema a propósito de los derechos adquiridos, ¿no? Porque en realidad,
Si bien es cierto no recobran vigencia, pero eso no significa que los derechos adquiridos no tengan que respetarse, ¿no? Y justamente, bueno, la derogación, el concepto es que se produce por una norma legal posterior de igual o mayor rango que la anterior, ¿no? Dentro de los tipos de derogación o clases de derogación tenemos derogación expresa, derogación tácita, derogación total y parcial, ¿no? Queda claro que la derogación expresa está establecida en la nueva norma señala deróguese la norma determinada, ¿no? Y la derogación total es que se deroga totalmente la ley anterior y parcialmente respecto a algunos artículos. En cuanto a la derogación tácita es el gran problema, puesto de que muchas veces no se dice nada sobre la norma anterior a derogar, pero se supone que por la incompatibilidad entre las normas es que se entiende que una norma es derogada tácitamente, ¿no? Justamente traigo el caso de en temas previsionales, como muy bien lo había explicado anteriormente, que el tema más da para otras ramas del derecho. Un caso de derogación tácita se da en el caso de la Ley 23.908, ¿no? Esta ley señala en el artículo primero de que esta ley fue expedida en el mes de septiembre de 1984 y establecía que se fije una cantidad igual a 3 sueldos mínimos vitales establecidos por la actividad industrial en la provincia de Lima, el monto mínimo de las pensiones de invalidez, jubilación a cargo del Sistema Nacional de Pensiones, ¿no? Esta norma señalaba que la pensión mínima era igual a 3 veces el sueldo mínimo vital. Sin embargo, mediante Decreto Ley 25967 del 18 de diciembre de 1992 se establecieron los nuevos topes, con lo cual esta norma es contrapuesta a la anterior. En consecuencia, estaríamos frente a una derogación tácita, ¿no? Entonces, por ser normas totalmente contrapuestas, ¿no? Muy bien. A propósito del caso y del precedente vinculante del Tribunal Constitucional, expediente 5189 del 2005, ¿no? Señalaba justamente que la aplicación de la Ley 23.908 estableció que justamente la pensión mínima era igual a 3 veces o 3 sueldos mínimos vitales, ¿no? Pero que esta misma tuvo vigencia hasta el 18 de diciembre del 92. Primero se regularon en base a sueldos, posteriormente se estableció el tema del ingreso mínimo legal y que, bueno, el tribunal señala hasta el 18 de diciembre del 1992. Ahora, acá hay un gran problema porque el tribunal señala en esta sentencia que esta ley 23.908 reguló el tema de los sueldos mínimos vitales y que está hasta el 18 de diciembre del 92. El problema surge porque en el año 1992 se expide este Decreto Supremo 00392 de la Autoridad del Trabajo, ¿no? Y hablaba del concepto de remuneración, ¿no? Y que la remuneración en realidad, conforme a lo establecido por este Decreto Supremo, establecía que la remuneración mínima vital era igual a 72 nuevos soles, ¿no? Y dice el artículo segundo, corresponderá al Ministerio de Trabajo y Promoción Social dictar mediante una resolución ministerial las medidas que estime convenientes para la mejor aplicación del presente Decreto Supremo. Y así fue. La Autoridad de Trabajo expedió una resolución ministerial, ¿no? Y justamente señaló lo siguiente, ¿no? Que por Decreto Supremo 00392-TR del 17 de febrero del 92 se ha establecido que la remuneración vital de los trabajadores sujetos al régimen de la actividad privada es de 72 nuevos soles, ¿no? Y establece en el artículo primero de esta resolución ministerial que la resolución mínima vital a partir del 1 de febrero del 92 es un solo concepto remunerativo absorbiendo en su composición al ingreso mínimo legal o a la bonificación suplementaria adicional. Quiere decir que el sueldo es sustituido por el ingreso y el ingreso sustituido por la remuneración. Entonces vemos cómo el Tribunal Constitucional en el tema de la derogación tácita genera una confusión y si señala que la ley 23.908 está vigente hasta el 18 de diciembre de 1992, se entiende que todas las normas conexas de menor jerarquía también lo está, más aún si es que una ley se deroga por otra ley, ¿no? O las normas conexas, ¿no? Porque un decreto supremo no puede derogar una ley, ¿no? Bueno, y aquí justamente hay el gran inconveniente, ¿no? Porque
Este artículo 4 de esta resolución ministerial señala, ¿no?, que el ingreso mínimo legal a que se refiere el Decreto Supremo 002/91 anterior al 003/92 trabajo subsiste para la aplicación solamente de convenios y pactos colectivos, ¿no? Y señala en el último párrafo que el Instituto Peruano de Seguridad Social, que era el ente que administraba pensiones en ese tiempo, determinará el reajuste del monto de las pensiones de los regímenes que administra. O sea, quiere decir de que se aplica este Decreto Supremo 003/92, más aún si es que esta resolución ministerial señalaba que el ente administrativo que se encargaba de reajustes debería justamente nivelar o equilibrar el monto de la pensión, ¿no? Bueno, entonces es allí la contradicción, porque el tribunal señala, dicen, ¿sabe qué? No se aplica el concepto de la remuneración mínima vital y simplemente se aplica el ingreso mínimo legal, ¿no? Y cuando en realidad en una sentencia anterior había dicho de que ingreso, sueldo y remuneración son los mismos conceptos, ¿no? Entonces, la propuesta de reforma justamente en este caso sería, ¿no?, que la norma legal se deroga o modifica solo por otra norma legal del mismo rango o de rango superior. También queda sin efecto por sentencia que declara su inconstitucionalidad o su ilegalidad, ¿no? Lo que quiere decir es que en realidad el tema de la incompatibilidad entre una ley u otra en realidad no debería aplicarse, porque en primer lugar eso motiva de que el legislador pueda dejar sin efecto y no hacer una revisión de todas las normas en concreto, ¿no? Y simplemente expide otra norma, y porque son contrapuestas, generando grandes problemas, sobre todo en el tema de interpretación, ¿no? Por la derogación de una norma legal no recobran vigencia las que ella hubiera derogado o modificado, ¿no? Claro, o sea, definitivamente la norma derogada queda sin efecto, pero eso no implica que las personas que adquirieron los derechos hasta la vigencia de una ley no puedan gozar de los mismos, ¿no? Y ahí justamente existe, como dijo el doctor Beltrán, una incompatibilidad en lo que es derechos adquiridos y hechos cumplidos, ¿no? Porque si hablamos de derechos adquiridos se refiere a todo lo concerniente a los derechos ya ganados mediante una norma legal, ¿no? Y con esta sentencia del Tribunal Constitucional se estaría prácticamente desconociendo mayores beneficios para los pensionistas que están sobre todo en el decreto de ley 19.990, ¿no? Y justamente tiene este artículo 1 y 3 del título preliminar, justamente señala, ¿no?, que la ley se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes, no tienen fuerza ni efectos retroactivos, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política del Perú. Entonces, bien es cierto, este artículo 3 señala que efectivamente una norma no se puede aplicar para atrás, ¿no?, hasta tiempo pasado, pero lo importante es que se respeten los derechos ya ganados, ya adquiridos, y los hechos cumplidos significa que se aplicará en adelante, ¿no? Entonces, en ese sentido es que justamente se determina la confusión en cuanto a lo que es el tema de derechos adquiridos, hechos cumplidos, y a propósito de esta sentencia, que es un caso que inclusive por parte de algunos operadores judiciales, justamente, me tocó un caso tener que explicar esto, y me dijo, pero una magistrada, ¿por qué usted no ha ido al Tribunal Constitucional a efecto de poder establecer la posición? Bueno, y lamentablemente me dijo que esto antes sí lo debían aplicar en base al Decreto Supremo 003/92, que es 72/3, más aún si es que el Ministerio de Trabajo ya había establecido, ¿no?, que correspondía justamente los 3 mínimos vitales, más aún si es que el mismo tribunal había dicho que la ley 23.908 se deroga tácitamente hasta el 18 de diciembre del 92, ¿no? Pero vemos que el tribunal no es claro y genera ciertas dudas al respecto, ¿no? Bueno, eso es, no sé cómo estamos con el tiempo. Ok, ¿no? Es en cuanto a lo que es la derogación de una norma. Bueno, okay. Bueno, muchas gracias.
Siguiendo con el programa y no sin antes ver en un caso práctico cómo el artículo primero afecta no solamente normativa civil, en este caso el régimen laboral, y así como afecta el tema laboral, afecta a otras ramas del derecho. Doy pase al doctor Marcos Ibaceta para sus comentarios para el cierre de la mesa. Adelante, doctor. Muy buenas noches. En realidad es muy grato compartir la mesa con quienes conozco ahora, pero especialmente con Jorge. Dictábamos clases en la Academia de la Magistratura, cuando yo pertenecía a la magistratura, tal vez un tiempo después también, y cuando teníamos por costumbre viajar al interior del país a dictar charlas sobre muchas cosas, ¿no? Y bueno, él se ha dedicado siempre a la investigación del derecho civil y yo me dedicaba más al tema de política jurisdiccional, pero me incliné por la filosofía del derecho. Y de lo que estamos hablando aquí en el título preliminar es filosofía del derecho. Por lo tanto, primero hay que definir qué entendemos por derecho, porque lo que está en el título preliminar del Código Civil, como ha sido la fuente madre de todas las demás ramas que se han derivado, a lo largo de la historia nos ha quedado la mala costumbre de dejarlo en el Código Civil, pues. Entonces, pero son principios de derecho, es la teoría general del derecho. Así que partamos por algo. Cuando me dedico al estudio de la filosofía y vamos al doctorado, en clase de doctorado, es porque algunos me decían que era muy sociologista. Pero yo decía, el derecho es una creación cultural, y si no sirve a la comunidad, no sirve a nadie, pues. Y la realidad es muy cambiante, y hay un error que siempre en cada inicio de clases detecto en mis alumnos. Cuando les pregunto qué es el derecho, me dicen, es un conjunto de normas que regulan conductas. Mentira, no regulan conductas, regulan hechos. Por eso es que encontramos cierta ambigüedad, oscuridad, cuando se habla de la retroactividad o irretroactividad sobre los hechos cumplidos y los derechos adquiridos, porque no nos damos cuenta que la estructura de la norma jurídica tiene una condición de aplicación que es el hecho regulado, y la vinculación jurídica es precisamente a través del hecho vinculado entre sujetos, y de ahí surge, estimado Jorge, el tema de la legitimidad para obrar. Porque si no estamos vinculados jurídicamente, ¿qué legitimidad tengo yo respecto a una naturaleza obligacional de la relación? Por lo tanto, no es necesariamente civil, procesal, porque el proceso es la garantía para que el derecho sustantivo se respete. Y la garantía de la coexistencia pacífica es la existencia del derecho como un sistema normativo, pero que tenemos normas positivas, pero principios y la costumbre. Y entonces, cuando hablamos de ejercicio abusivo del derecho o abuso del derecho, como tú mencionas, si no tenemos una idea clara de cómo operan los principios, la ética, la moral, y esta se refleja en la costumbre, las normas positivas no tendrían legitimidad social. Y una norma positiva que no tiene legitimidad social provoca anomia, es decir, su no acatamiento, sino que tenemos una manía de querer escribirlo todo. Entonces, cuando en el año 91 fuimos designados como representantes de los jueces para formar parte de la Comisión Revisora de la Ley Orgánica del Poder Judicial, nosotros ya discutimos en la comisión y apostamos para que el derecho en el Perú en realidad surja de la interpretación para dar una respuesta adecuada a la realidad social. Porque si el derecho como sistema normativo no le sirve a la sociedad, no sirve para nada, pues. No sirve absolutamente para nada. Y entonces, ¿para qué vamos a meter tanta letra? Cuando lo que tenemos que meter es tanto estudio para interpretar. Y cuando digo interpretar, acuérdate que si tenemos la premisa mayor, que es el hecho vinculante, y la consecuencia jurídica, entonces estamos hablando de hechos cumplidos cuando se ha cumplido la premisa mayor, y derechos adquiridos cuando ha operado la condición de aplicación y se ha consumado la consecuencia de derecho.
Y entonces yo no encuentro dónde está la dificultad para entender este tema de la retroactividad o irretroactividad de la norma. Pero fíjate qué importancia tiene el conocimiento de la filosofía del derecho, el análisis filosófico, porque cuando nosotros vamos a negociar algo, porque eso es, uno negocia, como tú decías, negocia en función de la causa. De la causa casi no se ha escrito mucho, ¿eh? Y la causa es el factor determinante que nos lleva a negociar, porque ahí identificamos nuestro interés, cuantificamos nuestro interés, y ese interés buscamos en las disposiciones o en la costumbre, si hay una consecuencia de derecho, porque en la costumbre, si hay una vocación de cumplimiento y de reconocimiento como obligación colectiva, entonces ya estamos ante una noción jurídica. Por lo tanto, yo ahí descubro que la consecuencia jurídica es el derecho subjetivo. Entonces, si los hechos generan derecho subjetivo, ahí distingo la naturaleza de lo jurídico y lo antijurídico. La norma penal es un hecho antijurídico, por lo tanto la consecuencia no es derecho subjetivo, sino es una sanción. Entonces, yo no encuentro cuánta discusión podemos tener en esto de una ley se deroga por otra ley, cuando es un juego de normas en un mundo dinámico. Porque el Estado no produce normatividad positiva, sino en función de lo que está legitimado en la sociedad. Y en la sociedad, ¿cómo se legitiman las cosas? Y es una dinámica muy rápida, muy violenta. Porque las minorías se convierten en mayorías. Y si las minorías pueden convertirse en mayorías, la legitimidad social de una norma se acabó. Y como toda norma tiene ideología, no hay que olvidar eso. Y como tiene ideología, aquí tal vez lo que Jorge ha querido decir con abuso del derecho, es que yo tengo una ideología y utilizo mi ideología para crear un bosque normativo de aplastamiento de derechos. Pero el ejercicio abusivo del derecho es que se me reconoce un derecho, pero como el fin del derecho es la coexistencia pacífica, todos tenemos derechos. Y si hay coexistencia pacífica, es abusivo mi derecho cuando teniéndolo invado la esfera de derechos de otro y abusivamente la lesiono, la vulnero. Y esto nos lleva ¿a qué? Al famoso test de proporcionalidad. Si no tenemos idea de cómo elaborar un test de proporcionalidad, es porque no conocemos de teorías de categorías de conocimiento. ¿Y por qué hablamos de categorías de conocimiento? Porque si la premisa mayor de una norma jurídica es el hecho, y estamos hablando de hecho cumplido, entonces una norma es irretroactiva, no se puede aplicar al hecho cumplido. ¿Por qué? Porque en función del hecho es que me relaciono jurídicamente, si es que la relación jurídica surge por manifestación de voluntad. Pero si no surge por manifestación de voluntad, sino por imposición de la ley, entonces yo sí creo ahí que debe cambiarse la interpretación, porque si es por manifestación de voluntad, el hecho motiva la razón eficiente para que yo me relacione jurídicamente, y me la tienen que respetar, porque si me cambian las reglas de juego, entonces están afectando mi interés, y no es finalidad del derecho afectar el interés, sino satisfacer el interés para impulsar el proyecto de vida que cada uno tiene. Y respecto al derecho adquirido, ya se consumó, pues. Si funcionó la condición de aplicación y se generó la consecuencia de derecho, ya tengo el derecho adquirido. Ahí no encuentro mayores problemas, pero quiero volver al otro tema. Decía que en la interpretación necesitamos conocer categorías de conocimiento, y esto nos lleva a lo que antes se llamaba criteriología, ahora se llama epistemología, porque en la negociación nosotros hacemos valoraciones en función de nuestros intereses, pero observando factores exógenos, el medio ambiente, el contexto, nuestros condicionamientos internos, endógenos, pero también las posibilidades o imposibilidades, porque todos como seres humanos tenemos condicionamientos. Entonces, categoría de conocimiento, ¿qué significa? Que el sujeto se mueve pues en el espacio y tiempo, porque el espacio y tiempo tienen importancia y tienen significado solamente en relación con los sujetos. El espacio y el tiempo no existe fuera de los sujetos.
Y en ese espacio y tiempo, como somos seres existentes, como unidades psicosomáticas, vamos a tener estímulos externos, pero estímulos internos. Y en ese juego de unidad psicosomática tiene que cumplirse el derecho. Y entonces necesitamos reglas, pero no todo va a poder ser escrito. Entonces se habla de la derogación de las normas expresa y tácita. Pero claro, además con estos fallos del Tribunal Constitucional, lo que yo veo, y estamos conversando con Jorge, no es tanto la derogación, es la inaplicación. Es la inaplicación utilizando el criterio de Hart, en la famosa discusión de que si toda norma tenía una condición de aplicación y como consecuencia jurídica una sanción. Y los yo naturalistas le decían que no, que a la condición de aplicación no siempre se generaba una sanción. Entonces el que salvó el positivismo fue Hart, pues, que dijo, no, hay normas secundarias que no generan sanción, pero hay que dividir normas primarias, las de Kelsen, y normas secundarias de reconocimiento de cambio. Ahí viene el tema de la derogación, abrogación, tácita o expresa, y también de la inaplicación. Y la inaplicación nos lleva a la norma de reconocimiento para que por la jerarquía de la norma digamos cuál prevalece. Pero finalmente toda norma obedece a principios programáticos o directrices que están explícita o implícitamente previstos en la Constitución. Y aunque tengamos norma expresa, si contradice el principio, se inaplica la norma. Y entonces, ¿a eso cómo lo llamaremos? ¿Derogación qué? ¿Tácita? No, simplemente inaplicación. Entonces, para entendernos mejor, el derecho obedece a una dinámica. Y respecto, ya hablamos de la legitimidad, ¿verdad? Que no me parece tan procesal, sino que marca bien que en el derecho siempre lo jurídico implica una relación. Una relación que puede establecerse a partir de la expresión de la voluntad de los individuos, pero también se establece por voluntad de las normas, por voluntad de la ley si quieren. Entonces, el acto jurídico se ha trabajado de una manera, pero tenemos hechos humanos involuntarios que generan consecuencias y tenemos hechos de la naturaleza. Y si juntamos los tres factores, tenemos a la unidad psicosomática actuando e interactuando. Por lo tanto, ¿cómo queremos nosotros regularlo todo? Me avisa por favor la hora, porque mi celular ya se apagó, ya no hay Y ahí viene el otro tema, ¿no? Los vacíos y defectos. ¿Cómo se integran? No olvidemos que recién con los trabajos de Working, que según la información con la que contamos, recién se consolidan a partir hasta el año de 1979, 70, 79. Y Atienza y Peces Barba trabajan el tema de los principios de Working, y por eso es que muchos textos legales hablan solamente de principios generales, y no del derecho consuetudinario, porque no se entendía bien que el derecho no era el positivismo puro, ¿no? Sino que la dogmática se vuelve tal cuando se positiviza, pero respondiendo a los principios que prevalecen en los comportamientos sociales y en las valoraciones sociales. De ahí surge la costumbre, y todo lo que es útil es buena costumbre. Por eso es que si vamos a hablar, ¿por qué ahora no se regula el matrimonio homosexual? Evidentemente porque no tiene legitimidad social. Porque hay principios, hay unas valoraciones éticas, y en el comportamiento moral no se admite todavía esto como una conciencia colectiva que lo soporte, que lo tolere, que lo comprenda, y por lo tanto el Estado no interviene. Entonces yo no encuentro mucha dificultad en que esté regulado. El asunto es, ¿por qué lo ponemos en el Código Civil? En eso sí estoy de acuerdo.
¿Por qué lo ponemos en el Código Civil si esos son principios en realidad de la teoría del derecho que se estudia en filosofía del derecho? Y cuando estábamos trabajando en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se apostó para que los jueces crearan derecho. Entonces se promulgó en la primera semana de diciembre de 1991 la Ley Orgánica del Poder Judicial y ya se establecía la obligación de la Corte Suprema de llevar adelante plenos jurisdiccionales. Desde 1991, aunque usted es el doctor Valde, pero él está recién, pues no le vamos a echar la culpa a él. ¿Por qué desde 1991 no se realizó ningún pleno jurisdiccional? Recién cuando ocurrió el tema de Yanacocha, fue el primer pleno. ¿Por qué? Porque Yanacocha tenía mucho poder. Ahí viene el ejercicio abusivo, pues. Ahí viene el ejercicio abusivo. Y como no se genera derecho a tiempo, porque no se ha aprendido a interpretar, a mí me llamó la atención que la interpretación de derecho lo tengamos que estudiar en un doctorado y no en el pregrado, que es básico, porque si estamos enseñando en derecho procesal, y estamos enseñando a negociar a través de relaciones jurídicas, los chicos que no saben, o los estudiantes, no tan chicos, ¿ya? Los estudiantes que no saben interpretar el hecho para luego subsumir, entonces, ¿cómo van a saber interpretar derecho para descubrir la consecuencia jurídica? El mayor trabajo es la interpretación del hecho. Hay que leer a Santiago Nino y hay otro, creo que de Lepiane, que habla sobre interpretaciones, y me gusta mucho el sistema anglosajón por eso, porque ellos juzgan las cosas en función de la valoración colectiva que tiene una comunidad en determinado espacio y tiempo, y no necesitan redactar ningún dispositivo positivo. Excepcionalmente lo harán. El estado de Luisiana creo tiene su código porque tiene influencia francesa, pero en los demás es las valoraciones en un espacio y en un tiempo. Creo que ya se me acabó la hora, ¿no? El tiempo. Pero bueno, ahí voy a dejar las cosas, pero lo que quiero marcar es que el derecho no puede ser concebido de manera estática. El derecho es dinámico. Y si vamos a analizar la norma, siempre hay una premisa mayor y una premisa menor, un hecho y una consecuencia de derecho, y el derecho es subjetivo. ¿Qué interés satisfago con ese derecho subjetivo en función de ese hecho que es la condición de aplicación? Pero tengo que saber interpretarlo, pues. Y entonces, como la vida continúa y las valoraciones son distintas, acuérdense que las valoraciones de su abuelito y su abuelita eran diferentes respecto a las buenas costumbres. Ha cambiado todo el tema. ¿Por qué en el mundo se desarrolla tan rápidamente el tráfico de comercio, las relaciones de mercado, pero en todas ellas hay relaciones jurídicas porque son relaciones obligacionales? ¿Se encuentran acreedor-deudor? Se encuentran acreedor-deudor. Hay situaciones jurídicas que tienen otro contexto porque ya están siendo vistas dentro de una estructura globalizada. Pero ¿por qué en el Perú nos quedamos siempre? Porque decimos la literalidad, y tenemos que llamar atípico a todo cuando se puede crear derecho a través de las decisiones judiciales. Pero yo creo que, como acá se trata de una charla, estamos intercambiando cosas muy rápidamente, yo voy a quedarme con lo dicho ahí y estoy a disposición de ustedes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Para concluir la mesa, solamente recalcar lo que se ha dicho acá, sobre todo que el tema es dinámico, el derecho es dinámico y nosotros sufrimos de tipificación excesiva. Entonces, al tener legisladores y nosotros mismos sufrir de lo que es la tipificación, tipificamos el ahora sin pensar en el mañana, el derecho va cambiando y luego nos encontramos con todo un cuerpo normativo obsoleto para la realidad. En ello concuerdo con lo expuesto, en lo cual se debe regular ciertos temas, pero de manera adecuada, que vayan de la mano con lo dinámico del derecho, si no nos vamos a encontrar con grandes problemas en el futuro. Habiendo dicho esto, agradezco a nuestros panelistas pues, por estas breves palabras, pero muy importantes sobre el título primero del Código Civil, y les pido una fuerte palabra para ellos, por favor. Muchas gracias. A continuación,
vamos a tocar el tema del Código Civil y la Ley de Títulos Valores, con el doctor Cristian Cárdenas Manrique y el doctor Walde Jauregui.